Quiero mostrarles el primer huevito picado por un pollito. Ahí no sé si lo pueden ver. Estoy llorando, no lo puedo negar porque ha sido un desafío, un reto contra la electricidad y las temperaturas y la humedad y todo. No sé si ven su pico ahí tratando de salir. ¿Logran observarlo? Esto es un regalo de parte de Jehová. Entonces tengo que esperar que él haga su trabajo de seguir picando para que pueda salir. Ay, es a Jehová que da la vida en todas sus formas. Esto es un privilegio. Ver esto, de verdad que es un privilegio. Observen ya. Ya saliste, bebé. Papi, ven a ver. Ya saliste, bebé, ya. Ya saliste, mi amor. Ya de tanto luchar, ya saliste, mi vida. Poco a poco termina de salir allí. Hermoso, bebé. Hermoso de Jehová, ya saliste. ¿Ah? Este momento es especial y único. Miren cómo quedó agotado. Miren cómo está agotado. Abre sus ojitos. Ahora tengo que esperar que termine el solito de salir del cascarón. Él va a caer ahí abajo. Eso es pura pargana, es decir, las conchitas de arroz. De modo que tengo que dejarlo ahí quietecito, que él termine de hacer su trabajo. Después saco el cascarón. Ya voy a trabajar con la crecedora. Entonces, bueno, para colocarlo ahora. Esto es un momento único y especial. Ay, qué bueno que cambié. Único, único y especial. Gracias a Jehová. Miren, miren, miren eso. Wow. Ok, aquí tenemos el segundo candidato de hoy. Nuestro chico que está luchando ahí por salir, como verán. Está un poco agotado. Este es el segundo, pero fue el primero que empezó a picar. Ven que está cansadito. Ahora se mueve, ya lo van a ver. Cómo se mueve para tratar de salir del cascarón. Miren, miren. Miren, miren eso. Es el segundo que nace. Y bueno, ahí va, poquito a poco, tratando de salir de su cascarón. Todavía, como dice papi, tiene su membranita pegada. Hay que ser paciente y esperar. Me llama la atención el color con que nació. Nació con un plumaje negro. De modo que bueno. Y el otro rialengo, ya lo pasamos para la crecedora. Mírenlo aquí. El que ya nació primero. Ahí está. Ok, entonces le cierro aquí porque no puedo dejar que le entre mucho aire frío. Y seguimos aquí con este otro chico que está aquí. Vamos a hacer un acercamiento, lo había olvidado. Ahí está. Mírenlo. Tratando de salir. A este, como él tenía luchando, yo me imagino que es de la madrugada, porque yo escuché un pillido tempranito y fue el primero que estaba con huequitos, el huevo. Lo que hice fue medio quitarle un poquito la cáscara alrededor de esa membranita que los cubre, porque yo lo percibí muy cansado. Él empezaba y se agotaba y se quedaba quieto. Entonces yo dije, nada, voy a hacer como lo que han explicado, que en estas circunstancias lo que se hace es quitar un poquito del cascarón, no de la membrana, sino del cascarón. Miren, ahí está luchando para poder salir. Ya les estaré mandando más detalles. Ok, aquí está el otro chico. Lo voy a llamar cenizo porque es su plumaje grisáceo, miren. ¿Ven lo que les digo? Que él está agotado, ¿ven? Él se para, miren. Yo le hago ruidito aquí, él cree que es la gallina. Y empieza a moverse más. Se levanta y todo. Hola, chiquitico, miren. ¿Ven? Está agotadito. Tengo que esperar que agarre mínimo, ¿lo ven? ¿Ven? Tengo que esperar que agarre mínimo.
Y entonces ahora quedamos a la espera, con la ayuda de Jehová, que se haga su santa voluntad. De estos dos marcados con rojo, también son del mismo día. Empezaron su incubación el mismo día. Por allí ya se está viendo una grieta, en este que está de primero aquí. Y luego seguirían estos dos azules. Estos dos de marcas azules y luego serían esos dos negros. Bueno, les cuento que de estos que quedan, hubieron dos que no se movían, pero no me puedo adelantar. Tengo que dejar las cosas en manos de Jehová. No sé si es que ellos son muy grandes y dentro del huevito se quedan quietecitos como este y no se ve mayor movimiento, pero ya les estaré informando. Ok, aquí grabando a estos chicos porque varios me han preguntado que cómo amanecieron, que cómo pasaron la noche. Aquí están. Gracias a Jehová pasaron bien la noche, hubo luz, electricidad hasta las 10, tuvieron este bombillo, ellos se acercan si tienen calor. Y luego a lo que se fue, tenía ya mi ollita de agua caliente arropada con abrigos de lana, eso estaba hirviendo, les puse puras botellas de agua y ellos lo que hacían era ponerse al lado de las botellas y toda la noche la pasaron muy bien. Aquí tienen algo de comidita, tienen maicito triturado, también crecerina, agüita con un poquitico de sábila y de ajo. Y bueno, aquí están los chicos, para aquellos que preguntaban por los pollitos, los protagonistas de ayer. Los otros todavía no han nacido, vamos a ver si nacen. Eso que se le ve en el rabito a este es como la placentica que viene pegada del huevito, no se la voy a arrancar, sencillamente el otro ya se le cayó, como un ombliguito, a ella o a él también se le tienen que caer. Espero que disfruten el video. Buenos días a todos, es para presentarles el nuevo miembro de la familia, de la manada. Lo vamos a llamar Comeback, porque ha sido un combatiente. La verdad es que no fue fácil su nacimiento. Desde las 2:50 de la madrugada me paré, vi algo de picoteo en su huevito, pero al parecer la humedad que le había colocado no estaba tan buena y se le había pegado en su cuerpecito la conchita. Y por más que él se esforzaba por romper el cascarón, no logró romperlo. Rompió como, bueno, una cositica. Tuve que ayudarlo con una pincita, ir abriendo. Y bueno, ahí lo ven rendido, pero ya está caminando. Mírenlo, está despierto. Tuve que separarlo de los otros, ya van a ver dónde están los otros. Espero que logren observar. Vamos a achicar un poquito la imagen. Hice una separación aquí mismo en la crecedora. Vamos a ver si logran verlos. No sé si logran ver la división que hice con cartón. Allá sí, ahí está. De ese lado están los otros chicos. Tengo que... Porque como ellos están más grandes, es obvio que lo pueden lastimar. Entonces, bueno, voy a grabarles un poquito más para que vean cómo está la división que hice. Fue una batalla muy grande la que hemos peleado él, Gilberto y yo hoy en la mañana. Aquí están los otros guaros. Como verán, es imposible ponerlo con ellos dos, porque estos no duermen, se la pasan rastrillando todo. Y bueno, aquí está la división que les hice. Y él está acá, ya caminó. Ah, no, ahí está. Mírenlo, ¿ves? Ha luchado mi pollito, ha luchado. Yo ayer en la tarde, la verdad que me sentí un poco triste porque le tomé las medidas de temperatura y le hice una otoscopia y no respiraba, no se movía. ¿Y para qué? No lo puedo negar, me sentí con una tristeza muy profunda. Pero como a eso de las 7:30, que había oscuridad, aproveché de hacer otra otoscopia como para el que no quiere la cosa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Movimientos dentro del cascarón. De modo que me propuse, confiando en Jehová, en ayudarlo a nacer. Y así hice. Aumenté la humedad ahorita a las 6:30. Escúchenlo. Está reclamando, está reclamando. Esa sangrecita es normal porque el cascarón lo tenía pegado a su plumaje.
Pero ahí está. Gracias a Jehová, que es el dador de la vida. Entonces tenemos a Cenizo allá, Cremita y el Comeback. ¿Por qué? Combatiente. Ha luchado. Creíamos que se iba a morir porque de paso en la cajita donde lo tenía, vine y se le derramó todo el agua y él quedó bañado, recién nacido. Ay, no. Gilbert y yo, eso fue un estrés muy grande, poniéndolo en el foco. Imagínense el frío del agua, de la humedad que se necesitaba allí, el tarrón de agua y el bombillo. Yo dije, no, a lo mejor no sobrevive, pero aquí está. Ya sobrevivió porque ya empezó a caminar. Alabado sea Jehová, que es el que lo permitió. Aquí están los 3 chicos de la incubadora. Combat es precisamente el primero. Para mí es un gallito porque su plumaje, hay varias cositas que me lo indican. Y aquí está Cenizo y Cremita. Miren lo curioso que es. Ellos sencillamente los saco a solearse todos los días cuando no está la lluvia, porque estamos en pleno invierno. Les mantengo ese bombillo puesto allí porque de verdad que hacen un frío terrible. Yo los veo grandes, pero espero que sigan desarrollándose. Cualquier sugerencia se los agradezco. Esos orificios que ven con esos rollitos es porque es una manera de yo controlarle a veces la humedad y la entrada de viento, de aire fresco. Bueno, esto es todo. Espero que hayan disfrutado. Ese es Combat, el primero que ven allí. Y este es Cremita. El Combat fue el último que nació. Espero que les guste.